Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 2 de Kasdin titulado Principios del conductismo operante, contingencias, los ABC de la conducta. Empecemos. Contingencias, los ABC de la conducta. Los principios del condicionamiento operante describen la relación entre la conducta y eventos ambientales, tanto antecedentes y consecuentes, que influyen en la conducta. Esta relación, a la que se conoce como contingencia, comprende tres componentes: eventos antecedentes, que vamos a nombrar A, conductas B y eventos consecuentes C. La noción de contingencia es importante no solo para comprender la conducta, sino también para desarrollar programas de cambio de la conducta. Los eventos antecedentes se refieren a los estímulos anteriores a la conducta, como instrucciones, gestos o miradas de otros. Las conductas se refieren a los actos en sí mismos, esto es alguna respuesta que realiza el individuo. Las consecuencias se refieren a los eventos precedentes a la conducta. El desarrollo de programas efectivos depende de la comprensión de los tipos de eventos antecedentes y consecuentes que influyen en la conducta y cómo operan. Considerando los ABC o contingencias, parece que los eventos antecedentes deberían estudiarse primero, independientemente del hecho de que aparezcan antes de la conducta sobre una base a priori. La primera línea de ataque en el cambio conductual podría ser modificar los eventos que son antecedentes a la conducta. Podemos suponer que si los eventos antecedentes que controlan la conducta se entendieran y alteraran, habría poca o ninguna necesidad de modificar las consecuentes o las consecuencias de la conducta. Por ejemplo, si el regaño de un padre, un evento antecedente de un niño que está creando problemas, la eliminación del regaño podría modificar la conducta problema. Por lo común, los antecedentes abarcan los contextos en los cuales ocurren las conductas y consecuencias y por lo tanto son importantes como base inicial para comprender la conducta. No obstante la naturaleza previa de los eventos antecedentes, comenzaremos primero en un análisis de las consecuencias. Iniciamos con ellas por tres razones. Primero, en la mayoría de los programas el énfasis se ubica en las consecuencias que prosiguen a la conducta. El empleo de las consecuencias recompensantes y castigantes es familiar en la vida cotidiana y por ello representa una transición útil de las aplicaciones del sentido común en la presentación más técnica de los principios. Segundo, las influencias antecedentes y contextuales a menudo son más sutiles y por lo tanto más difíciles de detectar y cambiar. Las influencias antecedentes pueden presentarte tanto en puntos distantes en el tiempo como actuales y pueden comprender influencias de las cuales afectan a esa conducta actual. Estas influencias no se comprenden muy bien aun cuando son atendidas en la investigación actual. Tercera, y quizás la más importante para los propósitos presentes, muchos eventos antecedentes adquieren su influencia debido a su asociación con ciertas consecuencias. Por ejemplo, las expresiones faciales, gesticulaciones verbales, comentarios de otras personas, señales de tránsito, sirenas de ambulancia y otros estímulos en el ambiente, con frecuencia adquieren importancia como antecedentes debido a las consecuencias anticipadas con las cuales se hallan asociados. Así, la comprensión de los eventos antecedentes se va a facilitar esbozando diferentes consecuencias utilizadas para modificar la conducta. Para que una consecuencia altere una conducta particular, debe ser dependiente o contingente a la ocurrencia de la conducta. Planteado de otra manera, los cambios conductuales suceden cuando ciertas consecuencias son contingentes a la ejecución. Una consecuencia es contingente cuando se entrega solo después de la conducta blanco se ha realizado y no está disponible de ninguna otra forma. Cuando una consecuencia no es contingente a la conducta, significa que se ha entregado independientemente de lo que la persona está haciendo. La entrega no contingente de consecuencias comúnmente no presenta cambios sistemáticos en una conducta blanco preseleccionada por las consecuencias no proceden consistentemente de esa conducta. Por ejemplo, si un paciente psiquiátrico recibe atención, la consecuencia
de un asistente del pabellón cada vez que habla, se considera que la atención es contingente a hablar. Por otro lado, el paciente puede recibir atención frecuentemente de un asistente independientemente de lo que está haciendo. En ese caso, la atención se da de manera no contingente. Para incrementar la acción de hablar, la atención debe ser contingente a las ocasiones en que esto sucede. En la vida diaria, muchas consecuencias son contingentes a la conducta. Los salarios son contingentes al trabajo. Las calificaciones son contingentes a estudiar para los exámenes. Y la salud, hasta cierto punto, es contingente al cuidado que tenemos con nosotros mismos. La noción de contingencia es importante porque las técnicas conductuales alteran la conducta modificando las contingencias que influyen sobre ella. Los principios del condicionamiento operante se refieren a distintos tipos de relaciones contingentes entre la conducta y los eventos que siguen. Los principios más importantes son el reforzamiento, el castigo y la extinción. Hablemos del reforzamiento. El principio del reforzamiento se refiere a un incremento en la frecuencia de una respuesta cuando a esta respuesta le siguen ciertas consecuencias. La consecuencia que procede a la conducta debe ser contingente a la misma. Un evento contingente que incrementa la frecuencia de una conducta se conoce como reforzador. Los reforzadores positivos y negativos constituyen los dos tipos de evento que pueden utilizarse para incrementar la frecuencia de una conducta. Los reforzadores positivos son eventos que se presentan después de una respuesta desempeñada y que incrementan la frecuencia de la conducta a la que le siguen. Los reforzadores negativos, también conocidos como eventos aversivos o estímulos aversivos, son eventos que se retiran después de realizada una conducta y que incrementan la conducta que precede a su retiro. Reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo se refiere al incremento en la frecuencia de una respuesta a la que precede un evento favorable, un reforzador positivo. En el lenguaje cotidiano, tales eventos positivos o favorables a menudo se nombran como recompensas. Sin embargo, resulta conveniente distinguir el término reforzador positivo del término de recompensa. Un reforzador positivo se define por su efecto sobre la conducta. Si un evento sigue una respuesta y la frecuencia de esa conducta se incrementa, el evento es reforzador positivo. Por el contrario, cualquier evento que no incremente la conducta a la que sucede no es un reforzador positivo. Un incremento en la frecuencia o en su probabilidad de la conducta precedente es la característica definitoria de un reforzador positivo. En contraste, las recompensas se definen como algo que se da o se recibe a cambio de hacer algo. Las recompensas como premios, sumas de dinero o vacaciones, por lo común, tienen un gran valor, pero no necesariamente incrementan la probabilidad de ocurrencia de las respuestas a las que proceden. La diferencia está entre recompensas y reforzadores, que va a ser sutil, pero va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de un programa de tratamientos que sea efectivo. Muchas recompensas o eventos que una persona valora de manera favorable pueden servir como reforzadores. Aunque el valor reforzante de un evento no puede conocerse sobre la base sola de las afirmaciones verbales de la persona, ésta puede no darse cuenta o no considerar como recompensas muchos eventos que son reforzadores. Por ejemplo, las repriendas verbales como "deja de hacer eso" y la restricción física han servido de modo ocasional como reforzadores positivos. Por ejemplo, Fabel, McGinson y Jones. Aunque es poco probable que alguien se refiera a estas consecuencias como recompensas. Por lo tanto, una recompensa no es sinónimo de reforzador positivo. Si un evento es un reforzador positivo, tiene que determinarse de manera empírica, preguntándonos: ¿se incrementa la conducta o la frecuencia de esta conducta particular cuando el evento le sigue inmediatamente? Solo si la conducta se incrementa, el evento puede ser considerado un reforzador positivo. Pareciera que los ejemplos de reforzadores positivos en la vida diaria son abundantes. Sin embargo, pocas veces se mide si un evento favorable que sigue una conducta incrementa la frecuencia de la misma. No obstante, es útil mencionar algunas situaciones cotidianas que ejemplifican esto del concepto de reforzador positivo.
Estudiar para un examen puede reforzarse cuando el estudiante obtiene una buena calificación. Es probable que el estudio se incremente haciéndose un reforzado por esa calificación excelente. De manera alternativa, si un niño lloriquea o se queja antes de ir a la cama y por eso sus padres le permiten quedarse levantado por más tiempo, la frecuencia de lloriqueo antes de ir a la cama puede incrementarse. Ganar dinero en una máquina tragamonedas, por lo común, aumenta la frecuencia de introducir dinero en la máquina y tirar de la palanca. El dinero es un reforzador poderoso que incrementa la ejecución de una variedad de conductas. Hablemos ahora de los tipos de reforzadores positivos. Los reforzadores positivos abarcan múltiples eventos que cuando se presentan incrementan la frecuencia de la conducta a la que siguen. Existen dos categorías de reforzadores positivos, específicamente primarios o incondicionados y secundarios o condicionados. Los eventos que actúan como reforzadores primarios adquieren un valor reforzante sin un entrenamiento especial. La comida y el agua son ejemplos de estos reforzadores. Puede ser que los reforzadores primarios no sean reforzantes todo el tiempo. La comida no serviría como reforzador para alguien que acaba de terminar de comer un asado, por ejemplo. Cuando el alimento no actúa como reforzador, sin embargo, su valor es automático, no aprendido y no depende de una asociación previa con otros reforzadores. Muchos eventos que controlan la conducta son reforzadores secundarios o condicionamiento. Estos emprenden eventos como el elogio, calificaciones, dinero y finalización de una meta, y adquieren su valor reforzante mediante el aprendizaje. Los reforzadores condicionados no son reforzantes de manera automática. Los eventos que alguna vez tuvieron valor neutral pueden adquirir propiedades reforzantes al aparearse con eventos que tienen esta función, tanto reforzadores primarios como otros reforzadores condicionados. Si un estímulo neutro se presenta repetidamente antes o justo con un estímulo reforzante, el neutro se convierte en un reforzador. Por ejemplo, el elogio puede no ser reforzante para algunos individuos y para establecer la alabanza como un reforzador debe aparearse con un evento que sea reforzante, como la comida o el dinero. Así, cuando se efectúa una conducta, deberá elogiarse y reforzarse con comida. Después de varios apareamientos de la comida con el elogio, la alabanza actúa como un reforzador y puede emplearse para incrementar la frecuencia de otras respuestas. Algunos reforzadores condicionados se aparean más con un reforzador primario o condicionado. Cuando se aparea un reforzador condicionado con muchos otros reforzadores, se le denomina reforzador condicionado generalizado. Estos son muy efectivos para modificar las conductas debido a que han sido apareados con una variedad de eventos. El dinero es un ejemplo de un reforzador condicionado generalizado. Es un reforzador condicionado porque adquirió su valor reforzante mediante el aprendizaje. Es un reforzador generalizado porque una variedad de eventos reforzantes contribuyen a su valor. Otros ejemplos de reforzadores condicionados generalizados son la atención, la aprobación y el afecto de otros. Estos son reforzadores condicionados generalizados debido a que su ocurrencia a menudo se asocia con una variedad de eventos que son reforzantes. Por ejemplo, la atención de alguien puede ser procedida por contacto físico, elogios, sonrisas, afecto o entrega de recompensas tangibles, como puede ser la comida y otros eventos. En los programas de modificación conductual se emplean con frecuencia reforzadores generalizados en forma de fichas, que pueden ser de póker, monedas, boletos, estrellas, puntos o marcas de revisión. Las fichas actúan como reforzadores generalizados porque, como el dinero, pueden cambiarse por otros muchos eventos reforzantes. Por ejemplo, en un salón de clases de escuela primaria pueden entregarse fichas a los estudiantes por su participación, por terminar deberes en clase, lograr respuestas correctas y otras conductas. Las fichas pueden cambiarse por actividades especiales en clase como juegos o películas educacionales, recreo extra o tiempo libre al finalizar el día. La potencia de las fichas deriva de los reforzadores que sustituyen su valor. Los eventos que las fichas pueden comprar se conocen como reforzadores sustitutos. Los reforzadores condicionados generalizados como el dinero y las fichas a menudo son más poderosos que los reforzadores únicos debido a que pueden comprar diversos reforzadores distintos y sustitutos para
identificar reforzadores positivos, es importante tener en cuenta dos consideraciones. Primero, un evento, por ejemplo un elogio, dulces, una palmadita en la espalda, pueden ser reforzadores positivos para una persona, pero no para otra, aunque algunos eventos poseen una amplia generalidad para servir como reforzadores, como el dinero o la comida, otros no lo tienen, por ejemplo el dulce ácido. Segunda, un evento puede ser reforzador para una persona bajo ciertas circunstancias o en determinado momento, pero no en otras circunstancias o ocasiones. Estas consideraciones necesitan de una evaluación cuidadosa de lo que es reforzante para cada individuo. En virtud de las normas culturales y las experiencias comunes de la gente, pueden sugerirse algunos eventos que tal vez actúen como reforzadores. No obstante, no existe garantía de un evento particular reforzante. El principio de Premack. Los eventos reforzantes referidos comprenden estímulos o eventos específicos como elogios, sonrisas, comida o dinero, que se presentan después de una respuesta. Aunque los reforzadores no se limitan a los estímulos que se presentan al cliente, permitir a un individuo que se involucre en ciertas respuestas puede emplearse como un reforzador Premack. Así, este autor Premack observó que cuando a un individuo se le da la oportunidad de elegir entre varias respuestas, las conductas que se desempeñan con una frecuencia relativamente alta, reforzar conductas que actúan con una frecuencia relativamente baja. Si la oportunidad de ejecutar una respuesta más probable se hace contingente el desempeño de una respuesta menos probable, la frecuencia de esta última incrementará. Con base a la investigación de laboratorio, el principio de Premack ha formulado para reflejar la siguiente relación. De cualquier par de respuestas o actividades en las que se involucra un individuo, la más frecuente reforzará a la menos frecuente. Planteado de una manera más sencilla, una conducta de más alta probabilidad puede reforzar a una de menor probabilidad. Para determinar qué conductas son de alta o baja frecuencia, deben observarse las conductas de una persona o que una persona desempeña cuando se le da la oportunidad de comprometerse en la conducta sin limitaciones, como lo que se hace cuando se proporciona tiempo libre en la casa, escuela o los fines de semana. La conducta más frecuente puede utilizarse para reforzar una conducta de baja frecuencia. Por ejemplo, estudiar, participar en tareas rutinarias. Por ejemplo, para muchos niños jugar con amigos se lleva a cabo con una frecuencia más alta que practicar un instrumento musical. Si la conducta de frecuencia más elevada, jugar con amigos, se hace contingente a la frecuencia menor, tocar el instrumento, la conducta de menor frecuencia va a incrementar. Aunque el principio de Premack es efectivo para identificar reforzadores, no es del todo claro por qué funciona. Una explicación conocida como hipótesis de privación de respuesta sugiere que la efectividad de hacer una respuesta contingente a otras tiene que ver con el establecimiento de una condición de privación. Planteado de manera simple, al individuo se le priva de oportunidades para llevar a cabo la conducta deseada, de alta probabilidad, cuando la conducta es contingente a completar alguna otra respuesta, conducta de baja probabilidad. La ejecución de la respuesta blanco aumenta para superar la tasa decrementada, la deprivación de la respuesta preferida. La importancia de la privación de respuesta se ha corroborado en el laboratorio y en el trabajo aplicado. El principio de Premack es útil para propósitos aplicados porque amplía el rango de reforzadores que pueden emplearse en la modificación conductual. Las conductas o actividades en las que los individuos participan durante su tiempo libre o las preferencias autoinformadas se han empleado para reforzar la conducta en muchas aplicaciones. Por supuesto, las conductas ejecutadas de manera frecuente o las actividades altamente preferidas pueden no servir como reforzadores, aunque cierto número de demostraciones extinguen la utilidad de diversas actividades como reforzadores. Un ejemplo del principio de Premack para incrementar la actividad de pacientes esquizofrénicos lo informaron Mitchell y Stoffmeyer. Los pacientes a menudo se sentaban y paseaban por el pabellón. Para incrementar su actividad, los investigadores deseaban desarrollar el trabajo de una tarea, por ejemplo, separar un carrete de alambres. Las conductas de interés eran la inactividad o sentarse, o sea, la conducta de alta probabilidad, y el trabajo, una conducta de baja probabilidad.
Para incrementar el trabajo se hizo contingente al sentarse con realizar alguna actividad. Los investigadores establecieron un criterio para concluir el trabajo antes de que los clientes estuvieran o obtuvieran esa oportunidad de sentarse. De manera gradual, incrementaron la cantidad de trabajo requerida para ganarse la oportunidad de sentarse. Los resultados mostraron una marcada conducta de incrementación procedida del sentarse. O sea, numerosas conductas relativamente frecuentes que efectúa un individuo, por ejemplo irse de viaje, estar con amigos, participar en cierta actividad, aficiones o privilegios, puede servir como reforzadores de otras conductas. El principio de Premark necesita que la respuesta blanco sea de menor probabilidad que aquella que la reforzará. Por supuesto, en la vida cotidiana a menudo las conductas de alta probabilidad preceden a las de baja probabilidad en lugar de seguirlas. Por ejemplo, los estudiantes pueden estudiar, conducta de baja probabilidad, y después salir con sus amigos, conducta de alta probabilidad. Los esposos pueden completar el trabajo en el jardín, conducta de baja probabilidad, después de mirar un partido de fútbol, conducta de alta probabilidad. En tales casos no es probable que la conducta de baja probabilidad incremente su frecuencia, a menos que se invierta la secuencia de conductas. Ejecutar la conducta de alta probabilidad antes de efectuar la de baja probabilidad equivale a la entrega de no contingente de reforzadores. Reforzador negativo o reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo se refiere al incremento en la frecuencia de una respuesta al retirar un evento aversivo inmediatamente después de que se ha realizado la conducta. El retiro de un estímulo aversivo o de un reforzador negativo es contingente a la respuesta. Un evento es un reforzador negativo solo si su retiro después de una respuesta incrementa la ejecución de la misma. Los eventos que parecen ser molestos, indeseables o displacenteros no son necesariamente reforzadores negativos. Las calificaciones hechas en el análisis de reforzadores positivos se sostienen también para los reforzadores negativos. Un evento indeseable puede servir como evento aversivo para un individuo, pero no para otro. También un evento puede ser un reforzador negativo en una ocasión, pero no para otra. Un reforzador negativo, como uno positivo, se define por su efecto sobre la conducta. Es importante hacer notar que el reforzamiento, sea positivo o negativo, siempre se refiere a un incremento de la conducta. El reforzamiento negativo requiere un evento aversivo actual que pueda retirarse o terminarse después de que se haya realizado una respuesta específica. El evento aversivo está simplemente allí o presente en el ambiente. Una vez que el evento se encuentra presente, entonces alguna conducta puede detenerlo o terminar con él. Esa conducta está negativamente reforzada. Por ejemplo, si un vecino joven con frecuencia escucha música muy fuerte, es probable que esta música sea un evento aversivo para otro vecino que no sea de la misma generación. Por ejemplo, más de 40 años de diferencia entre ellos. El vecino que se molesta tiene un evento aversivo actual, de manera que existe una condición crítica presente para el reforzamiento negativo. Para terminar el evento, el vecino grita: "Para esa música o llamaré a la policía". Supone por un momento que esa conducta, gritar, jurar, amenazar, detiene el ruido. La conducta se ha reforzado de manera negativa porque fue proseguida por la eliminación del estímulo aversivo. Así, se ha incrementado la probabilidad de gritar, jurar y amenazar en el futuro. En la vida diaria abundan ejemplos de reforzamiento negativo. Tomar medicina para aliviar un dolor de cabeza puede reforzar negativamente por el final del dolor. De modo semejante, el hecho de que un padre regañe puede incrementar que el niño limpie su habitación. El evento aversivo, el regaño del padre, se termina con la ejecución de la conducta. En términos estrictos, podemos decir que en los ejemplos anteriores el reforzamiento negativo sucede solo si se incrementa la conducta que termina con el estado indeseable. En la interacción social ocurren interesantes combinaciones de reforzamiento positivo y negativo que pueden fomentar conductas socialmente deseables. En la interacción social, la respuesta a un individuo a menudo se ve reforzada negativamente porque termina en un evento aversivo que puede hallarse positivamente reforzada. Por ejemplo, si un padre
carga un pequeño que lo está gimoteando. El gimoteo constituye para los padres un evento aversivo que concluye después de que ellos responden. Cargar al niño se refuerza negativamente por el cese del llanto, aunque el gimoteo del niño puede reforzarse negativamente porque recibe la atención de sus padres contingente a esa conducta. El reforzamiento positivo o negativo en la interacción social también sucede cuando la víctima de un acto agresivo, como un ataque físico, accede a los deseos del agresor, por ejemplo, entregar su billetera, con el fin de terminar con la situación aversiva. Por desgracia, el acto de acceder refuerza positivamente al agresor, incrementando la probabilidad de una agresión futura. El reforzamiento negativo requiere la presentación de un evento aversivo como un choque, ruido o aislamiento que pueda retirarse o reducirse inmediatamente después del reforzamiento negativo y se emplea con poca frecuencia en los programas diseñados para modificar la conducta. Asimismo, se encuentran con facilidad varios procedimientos menos objetables y más positivos. Al igual que en el caso de los reforzadores positivos, existen dos tipos de reforzadores negativos, los primarios y los secundarios. Los estímulos intensos, como un choque o un ruido fuerte que impactan en los receptores sensoriales de un organismo, actúan como reforzadores negativos primarios. Sus propiedades aversivas no son aprendidas. En contraste, los eventos aversivos secundarios o condicionados llegan a ser aversivos mediante el apreamiento con eventos que ya lo son. Por ejemplo, las expresiones faciales de desaprobación o decir la palabra no pueden servir como estímulos aversivos después de aparearse con eventos que ya son aversivos de por sí. Escape y evitación. El reforzamiento negativo se da siempre que un individuo escapa de un evento aversivo. El escape de eventos aversivos es negativamente reforzante. La evitación de eventos aversivos también resulta reforzante de manera negativa. Por ejemplo, se evita comer alimentos rancios, caminar por una intersección con automóviles que se aproximan y salir de casa sin paraguas en un día lluvioso. La evitación ocurre antes de que se presente el estímulo aversivo, por ejemplo, enfermarse por la comida rancia, ser lastimado por un auto, mojarse por la lluvia. Las respuestas de evitación previenen que el evento aversivo suceda, ya que aparece que no se han dado eventos aversivos, cómo se mantienen las conductas de evitación. El aprendizaje de evitación es un área en la que los condicionamientos positivos y negativos son operativos. La conducta de evitación a veces se aprende mediante el apareamiento de un estímulo neutro, un estímulo condicionado, con un evento aversivo incondicionado, estímulos incondicionados. Por ejemplo, el ceño fruncido, un estímulo condicionado, de un padre puede proceder del castigo corporal, un estímulo incondicionado de un niño. El castigo corporal puede producir el llanto y el escape de la situación, respuesta incondicionada. El niño aprende a escapar de la situación cuando el adulto frunce el ceño y por lo tanto evita el castigo corporal. La vista del padre frunciendo el ceño produce el llanto y el escape. La evitación de eventos aversivos incondicionados en realidad es el escape de eventos aversivos condicionados. Así, el condicionamiento clásico puede dar inicio a la conducta de evitación. El condicionamiento operante también se encuentra involucrado en la conducta de evitación. Las conductas que reducen o terminan un evento aversivo se refuerzan negativamente. El evento de un evento aversivo condicionado, por ejemplo el ceño fruncido, se refuerza negativamente porque termina con el evento. Para retirar el evento aversivo condicionado, produce una respuesta de escape, el condicionamiento clásico, que se refuerza negativamente, el condicionamiento operante. El condicionamiento se opera también, o el condicionamiento operante, también se encuentra involucrado en el aprendizaje y la evitación de otra manera. Un evento aversivo condicionado actúa como una pista que señala que proseguirán consecuencias particulares. La presencia del estímulo aversivo condicionado señala que se reforzarán una cierta tipo de respuesta, como es el escape. En la vida diaria hay diversas señales que controlan la conducta de evitación. Sin duda, la mayor parte de la conducta de evitación fue aprendida a partir de señales verbales, como advertencias, de otros, más que directamente de la experiencia con estímulos aversivos incondicionados. Por ejemplo, un letrero que dice peligro o cuidado con el perro señala que son probables ciertas consecuencias, o sea, el daño físico, si se efectúa una conducta particular, por ejemplo, transgredir los límites señalados. La respuesta de escape efectuada después de leer el letrero no se produce, como ocurre con las respuestas reflejas,
El letrero solamente va a funcionar como una señal de las consecuencias que tienen probabilidad de seguir cursos alternativos de acción. Un individuo no tiene que experimentar daño físico para aprender a evitar situaciones particulares. En ejemplos de la experiencia cotidiana, la conducta de evitación se halla bajo el control de estímulos antecedentes. Por ejemplo, el chirrido de los frenos de un automóvil, las amenazas y las señales de tránsito que señalan que existe probabilidad de que a continuación se presente un evento particular. Es común considerar que tanto el condicionamiento respondiente como el operante influyen en el aprendizaje de evitación, aunque los procesos mediante los cuales se desarrollan, mantiene y elimina la conducta de evitación no están cabalmente aprendidos. Ahora vamos a hablar del castigo. El castigo es la presentación de un evento aversivo o el retiro de un evento positivo que procede a una respuesta, lo cual decrementa su frecuencia. Esta definición es algo distinta del empleo cotidiano del término, que concibe el castigo como una penalización impuesta por ejecutar un acto particular. La definición técnica incluye un requisito adicional, a saber, que la frecuencia de la respuesta se decremente. En virtud de las connotaciones negativas que suelen asociarse con el concepto, es importante desvanecer ciertas nociones estereotipadas que no concuerdan con la definición técnica. El castigo no necesariamente ocasiona dolor o coerción física. Además, no es una forma de retribución o pago de mala conducta, ya que a veces emplean en la vida diaria independientemente de efectos sobre la conducta subsecuente. Por ejemplo, a los niños que se portan mal se les enseña una lección, haciéndolos pasar por un sacrificio de alguna naturaleza. De manera semejante, los criminales pueden recibir penalizaciones que no son siempre o que no siempre decrementan la frecuencia de sus actos criminales. El castigo en el sentido técnico se define solo por su efecto sobre la conducta. Tanto el castigo resulta operativo solo si se reduce la frecuencia de una respuesta. De igual manera, un evento castigante se define por su efecto supresor de la conducta, como se hará evidente en los capítulos posteriores. Existen diversos eventos que suprimen la conducta y se apartan de las prácticas comunes que definen el castigo en la vida cotidiana. Existen dos tipos de castigo. El primero se presenta un evento aversivo después de una respuesta. Los numerosos ejemplos de la vida diaria comprenden ser reprendido o recibir una palmada después de involucrarse en alguna conducta. De manera similar, quemarse después de tocar una estufa caliente comprende la presentación de un estímulo aversivo después de una respuesta. El segundo tipo de castigo es el retiro de un reforzador positivo después de una respuesta. Los ejemplos incluyen perder privilegios por permanecer fuera hasta tarde, perder dinero por portarse mal, ser aislado de otros o revocar a alguien su licencia de conducir. Este tipo de castigo se retira algún evento positivo después de que se ha efectuado una respuesta. El castigo y el reforzamiento negativo a menudo se confunden, aunque en realidad son bien distintos. La principal diferencia es que el reforzamiento, sea positivo o negativo, siempre se refiere a procedimientos que incrementen una conducta, mientras que el castigo se refiere a procedimientos que decrementan una conducta. En el reforzamiento negativo se retira un evento después de una respuesta. En el castigo, una consecuencia aversiva sigue una respuesta. Extinción. La extinción se refiere al cese del reforzamiento de una respuesta. El no reforzamiento de una respuesta da como resultado su reducción o eliminación. En la extinción, ninguna consecuencia sigue a la respuesta. Un evento no se retira ni se presenta. En el castigo, un evento aversivo sigue una respuesta o algún evento positivo se retira. En la vida diaria, la extinción generalmente toma la forma de ignorar una conducta que anteriormente se había reforzado con atención. Una madre puede ignorar a su niño cuando éste gimotea. Un profesor puede ignorar a los niños que participan en clases sin levantar sus manos. Un terapeuta o consejero puede ignorar las afirmaciones autoderrotistas hechas por un cliente. En cada uno de estos ejemplos, el reforzador, la atención, la aprobación o la simpatía dado previamente para la respuesta ya no se presenta. Como ejemplo, la extinción fue empleada como parte de un programa para cambiar varias conductas calificadas como femeninas en un niño de 5 años de edad de nombre Craig.
Craig con frecuencia participaba en conductas tradicionalmente clasificadas como femeninas, como vestirse con ropa de mujer, jugar con muñecas y cosméticos, e imitar gestos y menerismos femeninos. Evitaba todas las actividades consideradas masculinas. El tratamiento se llevó a cabo debido a las dificultades sociales que las actividades de intercambio de género podrían crearle y también porque tales conductas a menudo son precursoras de la desviación sexual, como transvestismo, vestirse con ropas del sexo opuesto, y transexualismos, la identificación del rol con el sexo opuesto. En la clínica se ubicó a la madre y al niño en un cuarto donde el niño tenía la oportunidad de jugar con objetos considerados como de tipo femenino, muñeca, cosmético y ropas de mujer, o bien objetos tipificados como masculinos, coches, botes, pistolas. Se instruyó a la madre para que ignorara cualquier juego con objetos del tipo femenino y que leyera un libro que había llevado dentro de la habitación. El propósito era extinguir el juego con objetos clasificados como femeninos, retirando la atención. También se instruyó a la madre para reforzar el juego con los objetos del tipo masculino. El reforzamiento eran sonrisas, atención y elogios siempre que Craig jugara con esos objetos. El programa también se llevó al hogar donde Craig recibía reforzamiento de fichas por el desempeño de conductas apropiadas a su sexo. De manera significativa, el programa condujo a un incremento marcado en las conductas masculinas, así como un decremento drástico en las conductas femeninas. Los efectos del tratamiento se mantuvieron cuando Craig fue revisado 26 meses después del tratamiento. En la vida cotidiana, la extinción puede contribuir a problemas conductuales, así como aliviarlos. A menudo se extingue la conducta deseable de manera accidental. Por ejemplo, en ocasiones los padres ignoran a sus hijos cuando estos juegan tranquilamente y les proporcionan abundante atención cuando son ruidosos. Esto puede extinguir el juego tranquilo en tanto que refuerza el juego ruidoso. El simple hecho de alterar la atención de los padres de manera que prosiga a la conducta adecuada suele ser suficiente para desarrollar la conducta apropiada y extinguir la conducta inapropiada. El cese de la atención no es la única manera de lograr la extinción. Por ejemplo, poner dinero en máquinas tragamonedas. Una respuesta cesará si el reforzador, por ejemplo cigarros, comida o bebida, no se presenta. Encender una radio cesará si la radio ya no proporciona sonido. El intento de poner en marcha un automóvil cesará si éste no enciende. En cada uno de estos ejemplos, las consecuencias reforzantes que mantienen a la conducta ya no se aproximan y ésta presenta una reducción. La extinción puede emplearse como una técnica para reducir o eliminar una conducta. Sin embargo, deben identificarse eventos que la refuerzan esa conducta de manera que pueda prevenirse que se presenten después de la respuesta. Hablemos ahora del desarrollo de la conducta. Se ha presentado una descripción de los principios más importantes que pueden emplearse para modificar la conducta. La explicación detallada de cada uno de estos principios vamos a trabajarlas en otros encuentros e incluir algunos análisis de las formas de aplicación de los procedimientos para poder maximizar su efecto. Ahora vamos a hablar y analizar algunos procedimientos que tienen amplias aplicaciones para desarrollar la conducta. Moldeamiento y encadenamiento. Reforzar una respuesta para incrementar su frecuencia no siempre es posible. En muchos casos las respuestas pueden no presentarse jamás. La conducta deseada puede ser tan compleja que los elementos que conforman la respuesta no están presentes en el repertorio del individuo. Por ejemplo, desarrollar el uso de palabras requiere, entre otras cosas, el empleo de sonidos, sílabas y combinaciones. En el moldamiento a la conducta terminal o meta se logra reforzando pequeños pasos o aproximación hacia la respuesta final en vez de reforzar la conducta final en sí misma. Se emplea el reforzamiento tanto si la conducta se parece a la conducta final como si incluye componentes de esta. Reforzando las aproximaciones sucesivas, poco a poco se logra esa respuesta final. El incremento se presenta al reforzarse las respuestas que son crecientes, más parecidas a la meta final, a las que no se parecen a la meta final no reforzadas y se extinguen. El moldeamiento, junto con otros procedimientos, se utiliza para desarrollar el empleo de lenguaje en niños. Las respuestas que se aproximan a la meta final se refuerzan, aquellas que no son próximas a la meta se extinguen. Por ejemplo, cuando los padres tratan de desarrollar el empleo de las palabras mamá o papá en un instante, generalmente refuerzan cualquier aproximación. Por ejemplo, o da, sonriendo, abrazando y alabando de manera efusiva.
Al mismo tiempo, pero comúnmente sin pensarlo, no atienden, o sea, extinguen sonidos que no se acercan a las palabras que desean, por ejemplo, gu, leche. Con el tiempo, los padres refuerzan sonidos y sílabas que se asemejan a las palabras papá y mamá. Un ejemplo obvio de moldeamiento consiste en entrenar animales para ejecutar diversos trucos. Si el entrenador del animal espera hasta el final que se ejecutara, por ejemplo, saltar a través de un aro en llamas, para dar un reforzador, es poco probable que el reforzamiento pudiese ocurrir. Por lo común, los animales no ejecutan esa conducta. Es moldeado la respuesta que el entrenador logra con facilidad la meta final. Primero debe entregarse la comida, un reforzamiento positivo, por correr hacia el entrenador. Conforme esa respuesta se hace consistente, el entrenador puede reforzar el correr hacia él cuando sostiene un aro. Otros pasos más próximos a la meta final se refuerzan en secuencia, incluyendo pasar por el aro a nivel de piso, saltar a través del aro parcialmente en llamas y por último brincar a través de él cuando está completamente en llamas. Al finalizar este proceso se va a ejecutar la respuesta terminal con una frecuencia elevada, en tanto que las respuestas o pasos desarrollados en el camino se extinguirán. Como ejemplo, se utilizó un moldeamiento para desarrollar un lenguaje apropiado en Alicia, una chica de 15 años de edad con retraso mental quien se encontraba gravemente retraída. Al inicio del tratamiento, su hablar era casi inaudible. Se utilizó un programa de reforzamiento para moldear de manera progresiva un discurso en un volumen cada vez más alto al leer las palabras en sesiones experimentales con un entrenador. Se empleó un micrófono para que ella detectara el volumen de su voz. Al principio del entrenamiento se requerían solo ligeros incrementos de volumen. Cuando se registró el volumen deseado a través del micrófono, se entregó una ficha de manera automática. Las fichas podían intercambiarse por artículos que Alicia deseaba, como un álbum de fotografías y cosméticos. Cuando la voz de Alicia alcanzó el volumen necesario para conseguir fichas, se incrementó de modo leve el requerimiento. De manera gradual, desarrolló un discurso más y más fuerte hasta que el volumen de su voz fue igual al de sus compañeros. El moldeamiento requiere reforzar conductas presentes en el repertorio del individuo que se parecen o se aproximan a la meta final. Cuando la aproximación inicial se ejecuta de manera consistente, se altera un poco el criterio de manera que la respuesta reforzante se parezca más a la conducta final que la respuesta previa. Mediante el reforzamiento de conductas que se aproximan a la meta final y la extinción de respuestas que no se parecen, se desarrolla la respuesta terminal. En el ejemplo anterior, se empleó el moldeamiento para incrementar el volumen de voz. El entrenamiento comenzó con la respuesta existente y con el tiempo se incrementó el volumen de manera gradual. El reforzamiento de aproximaciones sucesivas se emplea de modo idéntico para desarrollar nuevas conductas que el cliente nunca ha desempeñado, como alimentarse, caminar y vestirse. La mayoría de las conductas consisten en una secuencia de varias respuestas. A esta se denomina cadena. Las partes componentes de una cadena generalmente representan respuestas individuales, ya que existían en el repertorio del sujeto, aunque la cadena representa una combinación de respuestas individuales ordenadas en una secuencia particular. Por ejemplo, una cadena conductual que ilustra el ordenamiento de las respuestas componentes es vestirse. Dicha acción es un conjunto de conductas que suelen entrenarse en niños con grave retraso mental. Se puede identificar una secuencia de conductas, aunque esto puede variar dependiendo de las habilidades específicas del individuo. Por ejemplo, la secuencia puede incluir conductas como tomar las ropas de la gaveta, colocarlas sobre la cama, ponerse la camisa, demás artículos de vestir, ponerse una sola prenda. También consiste en una cadena de conductas. Por ejemplo, ponerse una camilla de cuello de tortuga puede dividirse en varias conductas constitutivas, como jalar de la camisa sobre la cabeza de la persona, pasar los brazos a través de las mangas, tirar de la camisa hacia abajo, arrebujarse la camisa y así sucesivamente. Estos ejemplos representan las cadenas conductuales, ya que comprenden diversas respuestas individuales enlazadas en un orden específico. Existen muchas secuencias de cadenas conductuales en la vida diaria. Suelen ejecutarse largas secuencias aun cuando el reforzador solo aparece hasta el final de la cadena. Por ejemplo, hacer una dieta, dominar un instrumento musical, prepararse para la competencia atlética, estudiar para un grado avanzado, escribir un libro, requieren todas de una serie de conductas intermedias antes que se logre el evento reforzante final. La pregunta principal sería: ¿qué mantiene
las respuestas intermedias que preceden la consecución de la meta final. La respuesta requiere explicar los factores que enlazan las respuestas componentes de cadena. Para comenzar, es importante destacar que un evento inmediatamente anterior al reforzamiento se transforma en una señal para él. Un evento que señala que la conducta se reforzará se conoce como un estímulo discriminativo. Un estímulo discriminativo establece la ocasión para la conducta. Incrementa la probabilidad de que una conducta previamente reforzada se presente. Un estilo discriminativo no solo señala el reforzamiento, sino que finalmente se transforma en uno. El apareamiento frecuente de un estímulo discriminatorio, el reforzador, proporciona el primero de las propiedades reforzantes en sí mismo. Este procedimiento se mencionó anteriormente en el análisis del reforzamiento condicionado. Las propiedades de estímulo discriminativo de eventos que preceden al reforzamiento y las propiedades reforzantes de estos eventos cuando se aparean con frecuencia con reforzadores son importantes para explicar cómo se mantienen las cadenas de respuestas. Pensá en la cadena de respuestas que se requiere para terminar una pintura. La secuencia puede incluir un número indefinido de componentes, comenzando por comprar pinturas y lienzos, trazar bosquejos de la pintura en un papel borrador, dibujar un boceto en el lienzo, pintarlo y por último ver el producto terminado. La primera respuesta, o sea comprar los materiales, está bastante lejos de terminar la pintura. Supongamos por un momento que ver el producto final, para quienes poseen una orientación materialista, vender el cuadro, es el reforzador final. Solo la última respuesta cercana al reforzador, colocar las últimas pinceladas de pintura, son precedidas por consecuencias reforzantes, ver terminado el producto. La respuesta final se refuerza directamente al ver terminado el producto. Recordá que cualquier evento que preceda al reforzamiento se convierte entonces en un ED, o sea, un estímulo discriminatorio para el reforzamiento. En esta cadena de respuestas, la última de ellas, pintar las últimas pinceladas, se convierte en un ED para el reforzamiento dado que la respuesta señala para que se avecina. El apareamiento de un estímulo discriminatorio con el reforzador, o sea, ver el producto, finalmente da por resultado la conversión de ese en un reforzador y en un estímulo discriminativo. Por lo tanto, la respuesta anterior al reforzamiento directo se convierte en un estímulo discriminativo para el reforzamiento subsecuente y un reforzador por derecho propio y actúa como eslabón previo de cadena de respuestas. La respuesta, o sea, poner pinceladas en el lienzo, se transforma en un reforzador para la respuesta previa, bocetear el lienzo. Dado que bocetar el lienzo precede ahora el reforzamiento, también se convierte en un estímulo discriminatorio. Como son otras respuestas, el apareamiento de estímulos discriminatorios para la siguiente respuesta y sirve como reforzador para la antecedente. Aunque la secuencia parezca mantenerse por un reforzador único al final de la cadena de respuestas, ver el producto terminado, se supone que los eslabones adquieren valor de reforzamiento condicionado. Para lograr esto, la construcción de cadenas conductuales precisa de entrenamiento a partir de la última respuesta que procede al reforzamiento directo hasta llegar a la primera respuesta. Debido a que la última se aparea con el reforzador de manera directa e inmediata, es más fácil establecerlo como un reforzador condicionado que mantiene otras respuestas. También, cuanto más corta sea la demora entre una respuesta y el reforzamiento, mayor será el conflicto de este último. La respuesta final en la cadena será el reforzamiento inmediato y aún más probable de que se ejecute con mayor frecuencia. En principio, tanto el moldeamiento como el encadenamiento son apropiados para desarrollar nuevas conductas. Cada técnica utiliza los estímulos discriminativos, como los gestos o las instrucciones, y al reforzamiento directo, como el elogio, que pueden proporcionarse a esa conducta deseada. Las diferencias entre moldeamiento y encadenamiento, así como las condiciones que determinan su empleo, pueden no resultar claras. La diferencia principal es que el moldeamiento actúa en una dirección hacia adelante y desarrolla una conducta e incrementa la complejidad, frecuencia, duración o secuencia de manera progresiva, y el encadenamiento a menudo funciona en una dirección inversa, entrena la respuesta final en una secuencia, construyendo conductas previas para desarrollar unidades más grandes. Además, en el moldeamiento la meta es desarrollar una respuesta terminal. Las conductas desarrolladas en el camino hacia la meta, por lo común, no son evidentes cuando se completa el moldeamiento. En el encadenamiento, las conductas individuales desarrolladas de manera inicial en el entrenamiento son evidentes cuando se han concluido ese entrenamiento.
En la práctica, el moldeamiento es el procedimiento que se utiliza con mayor frecuencia para desarrollar cierta conducta. Las secuencias conductuales, las cadenas, pueden desarrollarse por moldeamiento al utilizar señales y reforzamiento para la ejecución de conductas en una secuencia particular. Así, en muchas situaciones, tanto el encadenamiento como el moldeamiento pueden utilizarse, por ejemplo, para el entrenamiento de los niños para que vayan al baño, que este consiste en una serie de respuestas que siguen a una secuencia. Primero dirigirse al baño, bajarse los pantalones, ponerse frente al inodoro y así sucesivamente. Si seguimos la terminación de la cadena completa, el elogio o la eliminación apropiada sirve como reforzador. Tanto el moldeamiento como el encadenamiento han sido efectivos en el desarrollo de esa secuencia de respuestas. En escenarios aplicados, el moldamiento comúnmente se entiende con mayor facilidad por quienes vigilan y llevan a cabo programas de modificación conductual. De manera intuitiva, construir unidades o secuencias conductuales que son cada vez más complejas y se mueven hacia una meta final resulta consistente con las experiencias cotidianas. Por ejemplo, en el desarrollo infantil o el dominio de alguna habilidad, como el entrenamiento musical, donde las respuestas simples y unidades pequeñas preceden a respuestas más complejas y unidades más largas de conducta. Aún así, la noción de cadenas conductuales es importante por derecho propio. El concepto nos alerta sobre el hecho de que nuestro interés no es solo aumentar esta o aquella conducta, sino más bien construir secuencias de estas. Por ejemplo, para incrementar el cumplimiento de tareas escolares de un niño, la secuencia de conductas puede incluir llevar a casa un cuaderno de deberes y los libros necesarios para hacer las tareas, trabajar en ellas, completarlas, revisarlas o mostrar el trabajo a un padre y desarrollar esta secuencia. Es importante atender las conductas constitutivas, así como la secuencia de conductas. Al comienzo del programa de reforzamiento podemos reforzar actos individuales. Con el tiempo vamos a desear proporcionar un reforzamiento al final de una secuencia completa de conductas. Inducción y desvanecimiento. Desarrollar una conducta se facilita mediante el empleo de señales, instrucciones, gestos, direcciones, empleos y modelos para iniciar la respuesta. Los inductores son eventos que ayudan a iniciar una respuesta. Se presentan antes de que ésta se efectúe y están diseñados para facilitar su realización. Cuando un inductor da como resultado una respuesta, ella puede reforzarse, pero sin el inductor la respuesta puede ocurrir de manera poco frecuente o no darse en absoluto. Los inductores sirven como eventos antecedentes, por ejemplo, inducciones, gestos, que ayudan a generar la respuesta deseada. La conducta puede inducirse de diferentes maneras, como guiar físicamente la conducta de una persona, por ejemplo, sostener el brazo de un niño para ayudarle a colocar la cuchara en su boca, instruir a una persona para que haga algo, indicar que haga algo, por ejemplo, entrar en casa, y haciendo que una persona observe a otra, un modelo, ejecutar una conducta, como hacer que una persona observe a otra jugar un juego. Los inductores tienen un papel importante en el moldeamiento. Desarrollan una respuesta terminal empleando solo un reforzamiento que puede resultar tedioso y costoso en tiempo. Ayudar a una persona a comenzar la respuesta puede capacitarla para hacer aproximaciones más rápidas hacia la respuesta final. Por ejemplo, varios tipos diferentes de inductores se emplearon para enseñar una habilidad laboral a mujeres adultas con grave trastorno mental. Las mujeres podían cumplir solo peticiones simples y participar en conductas agresivas y perjudiciales para sí mismas. La meta consistía en entrenarlas en esta habilidad laboral consistente en preparar sobres para enviarlos por correo, incluyendo estampar una dirección de remitente en ellos. Para estrenar la conducta se emplearon diferentes clases de inductores. Se proporcionaron instrucciones verbales como inductores verbales para explicar la secuencia de las conductas. Se da moldeamiento, un inductor visual, si el sujeto no mostraba las conductas requeridas, y por último se ayudaba al individuo guiándolo a través de la tarea de una asistencia física, un inductor físico. Estos inductores se diseñaron para que pudiese proporcionarse un reforzamiento, en este caso un elogio, mientras que ellas estaban moldeándose en esa respuesta, puede emplearse inductores de modo frecuente para facilitar la realización de la respuesta terminal. Aunque los inductores son señales que inician la conducta, a menudo toman el valor de evento, o sea, consecuencias que lo prosiguen. Así se refuerza de modo consistente la conducta, el inductor puede convertirse en un estímulo discriminatorio.
para el reforzamiento. Por ejemplo, si un padre le dice a un niño que vuelva a casa temprano de la escuela y lo elogia cuando lo hace, la instrucción inductor se convierte en un estímulo discriminatorio. Las instrucciones señalan que es probable que se dé un reforzamiento cuando se efectúan ciertas conductas. Finalmente, las instrucciones solas tienen probabilidad de ser procedidas por la conducta. En general, cuando un inductor precede de manera consistente al reforzamiento de una respuesta, el inductor se transforma en un estímulo discriminatorio y puede controlar la conducta de manera efectiva. Los inductores pueden convertirse en aversivos si se les asocia con consecuencias castigantes. Por ejemplo, los padres pueden recordar constantemente, inducir a su hijo adolescente a que limpie su cuarto, que practique con el instrumento musical o que haga tarea escolar. Estos inductores se vuelven aversivos porque son señales para otros eventos aversivos. Por ejemplo, amenazas, pérdida de privilegios y regaños en casa, bajas calificaciones en la escuela, etc. Toma poco tiempo para que tales inductores se conviertan en aversivos por derecho propio. Un niño puede tratar de concluir inductores aversivos completando la conducta inducida, dejando la habitación o gritándole a su padre. En los programas de modificación de la conducta, de modo que ésta puede reforzarse positivamente. Una vez más puede proporcionarse reforzamiento. La conducta se va a mantener por las consecuencias reforzantes. Por lo común, la meta final es obtener la respuesta terminal en ausencia de inductores. Aunque estos pueden necesitarse al inicio del entrenamiento, es importante retirarlos de manera gradual o desvaneciéndolos conforme progresa el entrenamiento. Si un inductor se retira abruptamente al principio del entrenamiento, es probable que la respuesta no se presente, pero si se efectúa de modo consistente como un inductor, podría reducirse progresivamente y por último omitirse. Por ejemplo, enseñar a una persona a jugar a tenis o tocar el piano puede incluir recordatorios, o sea, inductores, concernientes al modo de sujetar la raqueta o la manera adecuada de colocar los dedos sobre las teclas. Conforme la persona comienza a desempeñar las conductas, puede proporcionarse el inductor con menor frecuencia. Las conductas correctas se refuerzan sin recordatorios y de pronto no necesitan incluirse o inducirse en lo absoluto o solo muy rara ocasión. Por ejemplo, en el estudio mencionado se emplearon inductores para entrenar un conjunto específico de conductas de mujeres de retraso mental o con retraso mental. En el transcurso del entrenamiento y conforme las conductas fueron desempeñadas correctamente, los entrenadores comenzaron a desvanecer los inductores y los más intrusivos, físicos, se disminuyeron o eliminaron. La meta final del proyecto era desarrollar la conducta de modo que pudiera llevarse a cabo de manera independiente, esto es, sin inductores. La meta final se facilitó al introducir inductores para desarrollar la conducta. Al desvanecerlos y eliminarlos, se reforzó la ejecución independientemente. La consecución de la conducta sin inductores requiere desvanecer y reforzar las respuestas en ausencia de inductores, aunque no siempre es necesario retirarlos todos. Por ejemplo, es importante entrenar a los individuos para responder en presencia de ciertos inductores, como las instrucciones que ejercen control sobre una variedad de conductas de la vida diaria. Antecedentes de la conducta. Las consecuencias son muy importantes, pero la teoría de la investigación y el sentido común nos indican que son insuficientes para comprender o en muchos casos modificar la conducta. Se emplean diferentes tipos de antecedentes en la modificación de conducta y en los programas diseñados para cambiarla. Se han analizado ya los inductores como un tipo de evento antecedente. Es útil considerar los antecedentes de una manera más general. Eventos escenario. Los eventos escenarios se refieren a factores o condiciones contextuales que influyen sobre la conducta. Tienen una esfera de acción amplia e incluyen condiciones que influencian el tipo de estímulos y respuestas que prosiguen. Tales eventos establecen el foro para las conductas y contingencias. Los eventos de escenario abarcan características de la situación, de la tarea presentada al individuo, condiciones interiores a este, por ejemplo agotamiento, hambre, o conductas que otros pueden ejercer influencia sobre lo que es probable que el individuo haga y qué consecuencias procederán. Por ejemplo, un niño puede escuchar un argumento detestado o quizás sea testigo de la violencia entre sus padres antes de ir a la escuela. Es probable que ese día en el colegio el niño esté más irritable, más reactivo y menos atento a los deberes escolares. Estos eventos pueden conducir a una secuencia de contingencias con maestros y compañeros, como por ejemplo, un profesor de la escuela primaria pudo haberse enterado de un incremento salarial inesperado antes de esa primera clase, por lo que después de las buenas nuevas quizás responda de manera un poco más distinta al usual.
apelando con poca frecuencia a los reglamentos del salón de clases o proporcionando consecuencias aversivas. En cada uno de estos ejemplos, los eventos de escenario se refieren a factores que influyen en las secuencias subsecuentes de la conducta. Los eventos de escenario son importantes, lo que no significa que se comprenden por completo. Suelen ser difíciles de identificar debido a no necesariamente se presentan justo antes de la conducta. La pérdida de uno de los padres, por ejemplo, es un evento de escenario que puede, con el tiempo, influenciar muchos ámbitos de conducta en diferentes formas y grados variables. Proponer una relación sencilla entre un evento escenario y una secuencia de conductas que la siguen sería algo muy simple y limitado. Es importante reconocer, distinguir la clase general de eventos de escenario porque influyen en las secuencias complejas que las proceden, incluyendo las consecuencias de antecedente conductual que tal vez sucedan. Los eventos de escenario se estudian con menor profundidad que las consecuencias en la investigación aplicada. No obstante, su influencia ha sido demostrada con amplitud para transmitir la importancia de su consideración. Por ejemplo, la manera en que interactúan los padres con sus hijos, oposicionistas, parece estar influenciada por la interacción social de los padres fuera del hogar. Cuando las madres experimentan contactos sociales positivos fuera de casa con amigos, muestran intercambios aversivos y promueven la conducta desviada del niño en el hogar. Evaluadas en base diaria, las interacciones sociales de las madres parecen proporcionar un evento de escenario que influye en las consecuencias subsecuentes en el repertorio de madres y hijos. De manera semejante, en una situación de salón de clases, la conducta desorganizante durante el periodo de contar cuentos varía en función de las actividades antecedentes del mencionado periodo. La conducta desorganizante fue mayor cuando el periodo previo incluía actividad física que cuando un periodo de descanso. En lenguaje del ego, uno podría decir que los niños tenían que calmarse antes de la historia de la formulación en términos de eventos de escenario era más útil porque calmarse no necesariamente es el punto. En lugar de ello, es útil considerar el principio más general, a saber que los contextos, situaciones y escenarios alteran la posibilidad de secuencias conductuales subsecuentes. En algunos casos, la evaluación sistemática de eventos de escenarios sugiere intervenciones tal vez útiles que vamos a abordar en otros encuentros. Eventos de estímulo. Los eventos de estímulos son más específicos y tipos discretos de antecedentes que influyen en la conducta. Los estímulos específicos incrementan la probabilidad de que sigan conductas específicas por otra parte. También es importante señalar que los estímulos que preceden a la conducta no la causan. En vez de ello, la presencia de diferentes estímulos no tiene influencia o disminuye la posibilidad que ocurra la misma conducta. Se sabe más sobre los eventos de estímulo y cómo adquieren su valor e influencia que acerca de los eventos de escenarios contextuales más globales mencionados recientemente. Los eventos de estímulo parecen adquirir su capacidad para ejercer control sobre la conducta mediante las consecuencias asociadas. En algunas situaciones o en presencia de ciertos estímulos puede reforzarse una respuesta en otras. En presencia de otros estímulos, la misma respuesta no se refuerza. El concepto de reforzamiento diferencial es central para la comprensión de los eventos de estímulos y su influencia. El reforzamiento diferencial se refiere a reforzar una respuesta en presencia de un estímulo y no reforzarla en presencia de otros. Cuando se refuerza una respuesta de manera consistente en presencia de un estímulo particular y consistentemente no se refuerza en presencia de otro, cada estímulo señala las consecuencias probables. Como decíamos anteriormente, un estímulo cuya presencia se ha asociado con el reforzamiento denominado estímulo discriminatorio, un estímulo cuya presencia se ha asociado con la ausencia de reforzamiento, se conoce como estímulo delta. El efecto de reforzamiento diferencial es que finalmente la respuesta reforzada tiene probabilidad de presentarse en presencia del estímulo discriminatorio y no ante el estímulo delta. Cuando las respuestas se encuentran controladas de manera diferencial por estímulos antecedentes, se dice que la conducta se halla bajo control de estímulos. La vida diaria está llena de control de estímulos. Por ejemplo, el sonido del timbre de la puerta señala que es probable que se refuerce, viendo a alguien, cierta conducta a abrir la puerta. Específicamente, el sonido del timbre se asocia con frecuencia con la presencia de visitantes en la puerta. El reforzador, el sonido es el estímulo delta, incrementa la probabilidad de que la puerta se abra. En ausencia del timbre, estímulo delta, la probabilidad de abrir la puerta para un visitante es muy baja. El timbre de la puerta, del teléfono, de una alarma, del reloj de la cocina, actúan todos como estímulos discriminativos y señalan
la probabilidad de reforzamientos de ciertas respuestas, por tanto la probabilidad de respuesta se incrementa. El control de estímulos también se hace evidente en la selección y consumo de alimentos. Por ejemplo, el color y el olor de los alimentos, como una naranja se ha puesto azul o una leche agria, influyen en la probabilidad de comérselos, ya que la característica de los alimentos son señales para consecuencias particulares, como el sabor o náusea, y ejerce el control los estímulos sobre nuestra ingestión. En reconocimiento de este punto, los alimentos naturales, por ejemplo la fruta o los productos naturales como la piel, a menudo tienen colores y fragancias artificiales agregados para incrementar la probabilidad de su compra. En la interacción social, el control de estímulos también es importante. Por ejemplo, una sonrisa o un guiño a alguien quizás ocasione una respuesta social, como el comienzo de una conversación. En tanto que una sonrisa actúa como un estímulo discriminatorio, señala que es probable que un reforzador siga nuestra respuesta social. Un ceño fruncido actúa como un estímulo delta, señala que no es probable que se refuerce nuestra respuesta social. La gente de la vida diaria está bastante familiarizada con los conceptos de reforzamiento diferencial y control de estímulos, aún en estos términos, por supuesto, no se usen en la vida cotidiana. Por ejemplo, los niños se comportan de modo distinto en presencia de sus madres y padres, en parte debido a que operan diferentes contingencias de reforzamiento. Los niños suelen hacer, madre o padre, peticiones específicas debido a la probabilidad de reforzamiento, o sea, la respuesta afirmativa difiere entre los padres en varios tópicos. De manera parecida, los niños a menudo se comportan en casa bastante distinto de como lo hacen en la escuela, por lo que los desempeños diferentes pueden conducir a los perplejos padres y maestros a argumentos de que el niño no es realmente así, aunque la conducta del niño puede variar de manera considerable en función de diferentes contingencias de reforzamiento tanto en la escuela como en la casa. La significación de reforzamiento diferencial y el control de estímulos es difícil de transmitir en ejemplos cotidianos porque muchos eventos que son operativos ocultan factores que controlan la conducta. El impacto del reforzamiento diferencial y su papel en la conducción de las diferencias de conducta se ilustra de manera clara en un estudio efectuado hace varios años por Red y Ben Brauer. En estos dos adultos trabajando en diferentes momentos proporcionan comidas a niños retrasados mentales, como dulce, helado o sorbos de refresco de Coca-Cola, y los elogiaban por desempeñar una respuesta específica, por ejemplo, jugar con otros niños de manera cooperativa. Cuando el primer adulto se hallaba con el niño, se aplicaba el reforzamiento por respuesta cooperativa, entrega contingente, alabanza, y cuando estaba presente el segundo adulto se entregaba el reforzamiento al mismo niño independientemente de su conducta real, entrega no contingente de la alabanza. En general, cada adulto administró la misma cantidad de reforzadores disponibles y a un periodo breve. Los adultos ejercían el control de estímulos sobre la conducta de los niños. La presencia del adulto que estaba asociada con la entrega contingente de elogio condujo al juego cooperativo, en tanto que la presencia del adulto asociada con la entrega no contingente de alabanza, no. Los niños diferenciaron las distintas contingencias asociadas con los adultos, por lo que estos pueden actuar como estímulos discriminativos para el reforzamiento. Los niños responden de modo diferencial dependiendo de las conductas que refuerzan la presencia de cada adulto. La noción de control de estímulos es bastante importante en la modificación de la conducta, ya que en muchos programas la meta es cambiar la relación entre conducta y condiciones de estímulo en que ocurren. Algunos problemas de conducta evitan el fracaso por ciertos estímulos para controlar la conducta cuando dicho control es deseable. Por ejemplo, cuando los niños no siguen instrucciones de los padres, van a mostrar una falta de control de estímulos, ya que no ejercen influencia sobre esas conductas de los niños. La meta de un programa de modificación conductual es incrementar la reacción de las instrucciones.